capacitación. Hola Jenny. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, listo. Sí, señora. Tanto ustedes como yo, ¿listo? Entonces voy a ir hablando y ustedes me van, digamos que si tienen alguna pregunta, la van haciendo, ¿listo? ¿Cuál es la generalidad de esta reunión? Es la aplicación de las cuentas de cobro que están haciendo cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Resulta que la cuenta de cobro nace de un Te servicio que escuchamos, ustedes pero no te prestan. vemos, Jenny. Ay, espérame un segundito, miro. Espérame un segundo, por favor. Espérame un segundito. ¿Por qué no sale? Sí, Rubí, procede a Ahora enviarle sí, un ahora sí me mensajito ven, de más o sí, un mensajito o ahora un sí me audio escuchan. No, a señora. ella, porque nada No, que no te hacer. vemos, Jenny. Acabé de reconfirmar si nos daba yo. No, pero ya encendí la cámara, ya miré y hasta Ahora ahorita sí. a mí ya Ya me te sale vemos, imagen. yo Ya. ya te Ah, veo. ok, Ya listo. te vemos. Ok, ¿dónde? Yo no te veo. bueno, entonces vamos de nuevo. Buenas tardes a todos. Y la capacitación es muy sencilla, muy breve, pero que va a tener información muy importante y clara, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita en esta capacitación? El tema de cuentas de cobro. Entonces, las cuentas de cobro surgen de un servicio que ustedes prestan a L2L, ¿cierto? Entonces, tenemos tres particularidades en las cuentas de cobro, ¿cierto? Entonces, las cuentas de cobro las hacen las personas naturales como ustedes, ¿sí? Entonces, estas cuentas de cobro tienen que traer una primera particularidad. Vamos a ir paso por paso. Entonces, la particularidad que tiene que tener la cuenta de cobro importantísima es la fecha de la cuenta de cobro, el nombre de L2L, a quién se le va a cobrar y tiene que estar el NIP y el nombre completo y el nombre bien escrito. Y el concepto tiene que estar súper claro, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a compartir un modelo de cuenta de cobro. Espérate a ver si me deja compartir. ¿Se puede? ¿Sí se puede? Espérame a ver. Sí, señora. Ah, ya me dio, ¿Se ya me dio. puede grabar? Así se está grabando. Gracias. Sí, señora. Se puede compartir y está grabando. Entonces, vamos con esta cuenta de cobro. Voy a compartir. Listo. Entonces, este es un modelo de cuenta de cobro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entonces, tiene que traer la fecha, ¿sí? La cuenta de cobro numerada tiene que venir numerada y la empresa de quien les debe, que en este caso es L2L, ¿cierto? ¿Y a quién le debe? Debe venir el nombre completo y la cédula, ¿sí? Y el valor en letras. También debe tener el concepto de la cuenta de cobro, ¿sí? Adicional, ¿qué pasa? Hay dos cosas importantes en las cuentas de cobro que ustedes deben saber y la primera es que si la cuenta de cobro es de menos de 3.900.000 y ustedes no desean que apliquemos retención en la fuente, deben colocar si ustedes miran, dice no aplicar, ustedes mismos nos tienen que decir a nosotros, no aplicar retención en la fuente según artículo 383. ¿Qué dice el artículo 383? Que las cuentas de cobro que no superan los 3.995.000 su VT son 3.900.000. Estas cuentas de cobro no se les hacen retención en la fuente. Ojo, si el contribuyente quiere o no quiere. Por eso lo tienen que hacer ustedes, porque yo o L2L no conoce su movimiento financiero del año. Entonces, no sabemos si de pronto su contador les dijo a ustedes, les conviene más que les hagan retenciones en la fuente o no. Eso lo mira cada uno de ustedes con su contador, ¿sí? Pero yo les voy a dar aquí la generalidad. Entonces, una de las generalidades más importantes es este.
eh, este párrafo que debe ir, vuelvo y digo, en caso de que no quieran que les hagan retención en la fuente, porque habrán personas, casos de personas que sí necesitarán que les hagan retención en la fuente. ¿Para qué es esta retención en la fuente? Es para que ustedes se la puedan deducir en su declaración de renta de cada año, ¿sí? Entonces, ahí debemos estar muy pendientes de lo que nos diga nuestro contador, ¿sí? ¿Por qué les hablo de este tema? Porque sé que las actividades de corretaje y las cuentas de cobro son altas. Entonces, cada uno de ustedes a final de año, a final del periodo, pues va a pasar los topes para declarar. Entonces, ahí es donde su contador debe entrar y decirles, no, mira, que me hagan retención en la fuente o no. Si no tienen ningún problema, entonces colocan esta nota. Ojo, primer alarma. Si la cuenta de cobro no trae este párrafo, le aplicamos la retención en la fuente. Ya ahorita vamos a hablar de dos métodos de retención en la fuente que debemos aplicar. ¿Listo? Entonces, primera alarma para que ustedes lo tengan en cuenta y Angélica también que está conmigo, por favor, las cuentas de cobro que no tengan este párrafo, se les va a aplicar retención en la fuente. ¿Listo? Ya ahorita hablo de las dos retenciones en la fuente que nosotros podemos aplicar dependiendo del valor de la cuenta. ¿Listo? Ahora, en la parte de abajo también dice favor consignar a la cuenta tal. Esto también, esta información es muy importante, aunque no sé, ya nos tocaría mirarlo a nivel interno, pero ustedes, si hay una carpeta, digamos, con su root, porque deben anexar el root, para que no lo anexen todo el tiempo, deben anexar el root por una única vez y si hay actualizaciones, pues deben dárnoslo actualizado. Deben anexar su cuenta, ¿sí? En donde L2L debe consignarles. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener eso consignado a nivel interno, administrativo y contable para que la persona que dispersa los pagos pueda hacer los pagos con tranquilidad y no se preste de pronto para confusiones y se termine consignando en otras cuentas. ¿Listo? La cuenta donde ustedes dicen que se debe consignar debe estar a nombre de ustedes. No puede estar a nombre de un tercero. Hay casos excepcionales, pero esos casos excepcionales ya los hablaremos con Ángela si se llega a presentar en algún momento. Pero del 99,99% debe ser consignado a la cuenta de cada uno de ustedes. ¿Listo? La cuenta de cobro debe venir firmada, debe venir con sus datos de cédula, tiene que traer la dirección. ¿Por qué? Porque nosotros en contabilidad a nivel territorial tenemos que saber si es de Bogotá o es de otras direcciones, o sea, o es de otras ciudades, discúlpenme. Debe traer también el teléfono. ¿Por qué? Porque si de pronto Angélica o yo que estamos estudiando la cuenta de cobro tenemos alguna pregunta, pues nos comunicaremos directamente con ustedes o si tenemos alguna sugerencia lo haremos con ustedes. Debe traer el correo. ¿Por qué? Porque el correo es exigencia de una norma que salió hace más o menos 2 años en la DIAN, en donde dice que todo tercero debe ser creado con todos sus datos, ¿sí? Y parte de eso es el correo. De hecho, estas cuentas de cobro les voy a dar un tic interno. Estas cuentas de cobro que ustedes pasan deben estar, por eso les digo, muy atentos con su contador, porque esas cuentas de cobro nosotros las pasamos a la DIAN. Y la DIAN no me permite pasar una cuenta de cobro si no tiene un correo. Entonces es muy importante que ustedes tengan esa información y también nos pasen el root. Y cada vez que actualicen, nos deben pasar el root, ¿sí? Esa es una de las Jenny, particularidades de una la cuenta de pregunta. cobro. Sí, claro. Con respecto al correo, ¿es el correo que nos aparece en el root el que debemos registrar o el correo corporativo o es indiferente? No, es indiferente. Es el correo que ustedes manejen. ¿Por qué? Porque ese correo, en ese correo, cuando nosotros mandemos la factura, la DIAN puede decir, no, esta cuenta de cobro no sirve, y les puede escribir a ustedes, ¿sí? O nosotros necesitamos también un contacto, entonces les escribimos a ese correo. Es informativo. Ok, de acuerdo. ¿Sabes por qué lo decía? Porque cuando nosotros tenemos
las personas que declaramos, este año, por ejemplo, cuando salió la información exógena para hacer la declaración adicional, empezaron a incluirnos un cuadrito que era de facturación electrónica para hacer un descuento chiquito, pero lo Ah, hacen, sí. pero yo tengo entendido que es más que todo como para controlar el tema de la factura. Y Ujú. en esa factura tú siempre tienes que colocar es el correo que aparece en tu root, que es el que tiene la Ujú. DIAN. No, Entonces, nosotros por no eso te hago tenemos la pregunta. problema. Con eso nosotros no tenemos problema. Lo importante Listo. es que tengamos un correo para nosotros poder pasar a la DIAN esta cuenta de cobro, porque digamos que esta cuenta de cobro para nosotros es una formalidad y un soporte para que Tesorería haga el pago. Pero realmente el soporte de nosotros es que nosotros tenemos que pasar esta cuenta de cobro en contabilidad, ¿sí? En un formato de la DIAN para poderlo enviar, ¿sí? O sea, la DIAN recibe, es nuestro documento equivalente, se llama así. ¿Ve? Entonces, no importa, para nosotros es indiferente el correo que ustedes coloquen. Lo importante es que sea un correo vigente, ¿sí? Un correo que no vaya a rebotar, porque pues ahí sí la DIAN no rechaza. Es, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento sobre la primera generalidad de la cuenta de cobro? Listo. Vamos con una segunda generalidad muy importante. Entonces, con la cuenta de cobro van a suceder dos cosas. La primera, deben anexar, aparte de lo que yo les decía, deben anexar la planilla de aportes. ¿Por qué deben anexar la planilla de aportes y qué debe contener? ¿Mm? Entonces, la planilla de aportes es obligatoriedad de la norma, ¿sí? Si ustedes no adjuntan la planilla de aportes a la cuenta de cobro, esa cuenta, ese gasto para nosotros en contabilidad o para L2L no es válido. Es decir, que ese dinero solamente es salida de banco y ya, no va a ser válido, ¿sí? Y también porque la exigimos, porque nosotros resulta que ustedes trabajan a riesgo y cuenta propia. Si a ustedes les llega a pasar algo, ¿cierto? Estando en servicio para L2L y ustedes no tienen ARL, es un problema para las dos empresas, tanto para ustedes como persona natural como y para L2L. Entonces, nosotros exigimos de manera administrativa la planilla porque ahí nosotros nos damos cuenta que ustedes están pagando la salud como mínimo y la ARL, ¿sí? O sea, siempre pedimos como mínimo esas dos cosas. Ya si ustedes quieren agregarle pensión y caja de compensación, ya es de libre decisión de ustedes. Pero nosotros pedimos salud y pedimos ARL, ¿sí? De riesgos profesionales, porque también los estamos cuidando a ustedes, ¿sí? Teniendo en cuenta que los trabajadores independientes trabajan como cuenta y riesgo propio, ¿sí? Pero si se llega a pasar una eventualidad, nosotros por lo general nunca tenemos en cuenta eso y preciso llega a pasar en algunas empresas, ha pasado y resulta que no pedimos la planilla, pues imagínense el problema que vamos a tener, tanto ustedes como nosotros, ¿sí? Porque ahí es de parte y parte. Entonces, primer punto importante, administrativamente es obligatorio pedir la planilla de aportes. Contablemente y fiscalmente también tratamos de pedirla. Cuando ya son cuentas de cobro de 200.000 hasta 500.000 pesos, no hay problema. Pero cuando son cuentas corrientes, cuentas de cobro de 500.000 pesos hacia arriba, sí las solicitamos, ¿sí? Porque a nivel contable y fiscal nos las pide el ente que nos vigila, que es la DIAN. Si nosotros no tenemos eso, yo a final de año siempre hago una depuración para la renta y si no hay planillas, yo tengo que decirle, mire, Ángela, desafortunadamente perdiste esta plata. O sea, la pagaste, la ganó el tercero, se benefició la persona, pero tú no, porque yo no puedo tomarte ese gasto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí estamos buscando el beneficio de los dos, tanto de ustedes como de L2L, ¿sí? Entonces, así como L2L los beneficia a ustedes, nosotros necesitamos que ustedes nos beneficien con eso, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, por favor, planilla no puede faltar. ¿Por qué lo digo? Porque sí hay personas
que no me llegan la planilla. Entonces, Perdón, perdón, Jenny, discúlpame. señor, Sí, bueno, yo nunca he anexado planilla, pero yo tengo una inquietud. señor. Yo soy pensionada. Entonces, en ese caso, ¿a dónde? Pues porque a mí me descuentan por la pensión, o sea, yo estoy con Sí, salud, en en ese ese caso, caso, sí, entonces ahí les voy a explicar. Muchas gracias por la pregunta, Rubén. gracias. Resulta que tú eres pensionada, ¿cierto? Porque trabajaste un tiempo, porque cumpliste, bueno, porque hiciste tu labor. Pero resulta que ahorita tú estás prestando una labor como independiente, así seas pensionada. Entonces ya dejamos el tema de pensionado, ¿cierto? Porque es claro que tú ya no vas a pagar pensión. Pero resulta que tú le estás prestando a L2L en este momento un servicio de corretaje. Ese servicio es independiente a lo que tú hacías antes, así sea lo mismo, pero es independiente porque tú ya quedaste pensionada, ya se cerró ese contrato. Tú tienes un nuevo contrato con L2L, por ende, tú debes pagar salud por ese contrato que tienes por L2L. O sea, la planilla de pensionado a nosotros no nos sirve. Tú debes por cada contrato o por los contratos que tú tengas, ¿sí? En este caso, si es solamente debes liquidar una planilla con salud. Pensión no, porque tú ya vienes pensionada y la norma no nos obliga a que pagues pensión. Pero sí necesitamos como mínimo para ti que eres pensionada la salud del servicio que le estás prestando a L2L. Y bueno, ok, entonces debo hacer esa gestión y Sí, señor. afiliarme, o sea, afiliarme a una caja de Sí, compensación o no sé. lo puedes hacer y yo creo que esto le sirve a todos. Lo puedes hacer por un operador. Hay tres operadores. Está el operador Soy, el nuevo Soy se llama, está el operador en mi planilla y está el operador que se llama Portes en línea. Que Mm, siempre recomiendo yo siempre recomiendo Nuevo Soy o aportes en línea, te contestan rapidísimo y te hacen todo. Tú simplemente dices, mira, yo me quiero afiliar como independiente y ellos te abren el código, o sea, todo te lo hacen, o sea, tú no tienes que moverte ni siquiera de tu casa, lo haces por teléfono y la plataforma funciona y ellos te explican. Entonces, digamos que tú vas a pagar la planilla por el mínimo, es digamos, por el valor que menos recibe. ujú. Entonces, ellos te dejan programada la planilla. También tienes que decirle, si son valores parciales, es decir, que si tú prestas un servicio no va a ser todo el mes, no va a ser todo el tiempo, va a ser un valor muy bajito, también tienes que decirles a ellos. Y ellos también te la liquidan. No Ah, tienes ok. ningún problema, tanto en Nuevo Soy como aportes en línea. No les aconsejo mi planilla, porque mi planilla para que contesten, para que atiendan, todo es un problema. Pero estas otras dos Ok. son espectaculares. Entonces lo Perfecto. puedes hacer por ahí. Muchísimas gracias. ¿Listo? Mm, bueno, ¿Alguna gracias. otra pregunta a la planilla, Sí. Adriana? Gracias, Jenny, muy amable. Mira, Bueno. en este punto yo considero que pues recomendaría, ¿sí? Que Ujú, como nosotros no, ya vamos a llegar a ese nivel, pero todavía estamos ahí, no tenemos regularidad en recibir comisiones mensualmente, ¿sí? O sea, ujú, todavía, bueno, no sé si ya hay una persona que todos los meses le llega las comisiones, son regulares, pero para los que no, ¿sí? La sugerencia es que se afilien como independientes, atendiendo lo que dice Jenny, con el ujú, mínimo, ¿sí? Con el mínimo. ujú, así El es. momento en que reciban las comisiones, entonces uno se comunica al operador y dice, oiga, Así es. este mes tengo un salario adicional, es decir, un salario variable, y entonces ahí ya les hacen el cálculo ellos para que ajusten o realicen esa variación en la planilla. Entonces, por ejemplo, si en un mes mensualmente están afiliados como salario mínimo, pero este mes van a recibir 10 millones de comisiones, entonces pues hay que realizar el ajuste y eso no lo hacen ustedes, sino que lo hacen directamente el Así es. operador, ¿sí? Eso Ujú, uno. Y lo otro, eh, Jenny, es entrar a identificar, bueno, yo no sé si eso lo vas a hablar más adelante,
cómo uno puede llegar a disminuir esa base de retención, ¿sí? En la fuente. Y otro aspecto que vale la pena aquí mencionar es que siendo independientes, nosotros no realizamos el aporte sobre el 100%, sino sobre un 40% para que lo menciones, por Ujú, favor. ujú. Gracias. Listo, gracias Adriana. Entonces sigue Pilar. Eh, Pilar, buenas, gracias, mi hola. Jenny. Una pregunta. Como Listo. estos pagos de la planilla se hacen mes vencido, o sea, yo pago ahorita lo que recibí el mes pasado. Cuando tú hablas de pasarnos la planilla, ¿es de lo que pasé el mes pasado o una vez me paguen en el siguiente mes paso la planilla de lo que pagué de la comisión que me pagaron? Bueno, entonces, la planilla tiene que tener la fecha de la prestación del servicio. Es decir, si tú dices corretaje del mes de junio del 2024, la planilla debe venir cancelada con el mes de junio. Es decir, debes aportar, pagar el aporte del mes de junio que se paga en julio, los primeros días de julio. Y ahí traigo la acotación que mencionaba Adriana. Gracias, Adriana. Y es que el valor del contrato, si tú tienes un contrato con L2L, no sé, por 10 millones de pesos, la base debe ser por el 40% por la cual tú tienes que pagar la salud y la ARL. Pero sigo ¿Ves? sin entender. Por ejemplo, vamos a hablar de este mes. Listo, se cierra un negocio este mes, ahorita, y no está terminado, y por supuesto tampoco he pagado planilla. Paso mi cuenta de cobro hoy, y cuando pase la planilla, cuando pague la planilla, paso la planilla. Espérame un segundo, porque es que el periodo del mes tiene 30 días. Entonces tú me pones un ejemplo de que vas a pasar la cuenta de cobro hoy, pero del mes de septiembre, ¿o De cómo hoy, es? ¿Me de hoy puedes? porque cerré un negocio esta semana, entonces, listo, paso mi cuenta de cobro hoy, pero yo no he pagado planilla de octubre porque la pago en Porque noviembre. no se ha vencido, no se ha vencido. Exacto, exacto. Entonces, Entonces, esa es mi ahí pregunta. ya, ahí cómo es el manejo. Digamos que ahí ya no hay una obligación fiscal ni contable porque se está haciendo el servicio en el mismo mes. Ahí la obligación, o sea, hay dos cosas que debes tratar. Uno, manejarlo administrativamente con tesorería, si autoriza, o sea, con Ángela, si autoriza pagar la cuenta de cobro así con el compromiso de que tú nos vas a entregar la primera semana del siguiente mes la planilla cancelada con fecha del mes de octubre. Pero eso Listo, ya es perfecto. un tema de manejo, o sea, contable y fiscal, la norma no lo obliga, pero administrativamente ya es como tú lo manejes con Ángel. Ajá. Perdón, Jenny, yo te apoyo aquí en este instante. Ahí hay una cosa y es que como independientes nosotros pagamos planillas mes vencido, es decir, ahorita en octubre se paga Ujú. lo de julio, perdón, Lo de lo de septiembre. septiembre, ¿sí? Ajá. Entonces, Pilar, para que tengas en cuenta, si tú vas a recibir una comisión correspondiente a este mes, al de octubre, pues la vas a pagar en noviembre, no la pagas en octubre, ¿sí? Así Para que lo es. tengas en cuenta, por favor. Gracias. Así es, por eso te decía, Pilar, que tienes que hablarlo, porque el pago es una cosa y la exigencia de la norma es otra, ¿sí? Entonces ya el pago lo hablas a nivel interno administrativamente y la exigencia de lo que soporta la cuenta de cobro, si es del mes de octubre, ya tienes que tenerlo en el mes de noviembre. Es eso, son dos temas diferentes. Listo, perfecto. Sí, 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 era la ¿Listo? pregunta. Muchas Listo, no, tranquila. Bueno, entonces eso es en cuanto a la planilla. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la retención en la fuente. Entonces, yo les contaba que la retención en la fuente tiene prácticamente dos características o dos formas de manejarse, ¿cierto? Entonces, la primera es con el párrafo que yo les cuento acá. ¿Por qué hasta 95 VTs o 3.900.000? Porque simplemente la norma así lo indica, ¿cierto? Cuando las facturas, y, cuando las facturas son mayores a los 3.900.000, nosotros debemos hacer una liquidación que ya les voy a mostrar. Permítanme un segundo, yo voy a dejar de...
Voy a dejar de compartir este y les voy a pasar otro. ¿Listo? Denme un segundo y les Jenny, voy a mostrar la otra liquidación que nosotros hacemos. Jenny, perdón, una pregunta. Eh, Ven, yo quiero que me sí. cuentes cómo es el tema de las cuentas de cobro. Entonces, volviendo al caso de Pilar, en donde menciona, digamos, listo, yo cerré un negocio en octubre. Yo paso, ¿cuándo debo pasar la cuenta de cobro? O sea, al final del mes de Ah, bueno. octubre, en el momento en que cierro el negocio o el mes siguiente. ¿Cómo figura eso? ¿Cómo se maneja? ¿Qué es lo que pasa? Esto también es una decisión administrativa. ¿Cómo se maneja? Yo les doy la generalidad, pero ya cada empresa tiene su particularidad. Entonces, ¿cómo se maneja la generalidad? Es que tú cierras un negocio, los negocios que tú cierres en el mes de octubre, debes enviar la cuenta de cobro mes vencido, se llama así. Entonces, envías la cuenta de cobro, no sé, de acuerdo a las políticas que tenga cada empresa, entonces, la primera semana del mes siguiente. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es que en el área de ventas hay un cierre, ¿cierto? Y los cierres por lo general siempre se dan el último día del mes. Entonces ya el primer día, el segundo día, ustedes ya están elaborando informes, están organizando, bueno, todo, y ya hacen su cuenta de cobro, ¿cierto? Esa es la generalidad, que se haga mes vencido. Pero hay otras empresas, de acuerdo a sus políticas y su manejo, que pueden decir, no, negocio cerrado, me haces cuenta de cobro, ¿sí? También debemos mirar la magnitud de los negocios cerrados. ¿Qué tanto? Porque si vas a hacer una cuenta de cobro de 2 millones, o sea, cada vez que cierra el negocio en octubre, realmente para nosotros es un desgaste administrativo. Entonces es mejor reunirlo De y acuerdo. al mes vencido hacer la cuenta de cobro. Pero yo Listo. vuelvo y aclaro, esto ya no es norma, no es ley, sino son políticas internas que tienen las compañías. Entonces De se da acuerdo. en todos los casos. ¿Sí Y me en hago este entender? caso, en L2L, ¿cuál es la política? En L2L, pues ahí está Ángela. Prefiero que Ángela nos diga exactamente cuál es la política para dejarla clara. ¿Estás por ahí, Ángela? ¿O Angélica? Mira, y si De las no, o cuentas sea, de cobro que has recibido? y si no, es importante crear la política, ¿sí? Para que, pues yo sé que tú eres nueva, ¿cierto? Y, No, yo y no soy nueva, pero soy ¿no? la contadora y la administrativa. Eso es administrativamente. Eso lo hace Ángela con su persona Ah, ya. administrativa, porque es que Ah, ok. contablemente es otra cosa. Ah, Yo listo. Sí, solamente yo les sé. estoy dando como Pero, la generalidad de las cosas, pero administrativamente yo no tengo ni voz ni voto, ¿me hago ok. entender? O sea, en el Sí, sentido de sí, decisiones pero de administrativas. acuerdo, pero es importante, ¿sí? Desde la óptica contable, porque pues yo soy contadora, ¿sí? Y eso es o sea, si uno no tiene políticas claras, eso se vuelve un caos en contabilidad. Entonces, sí es bueno, yo sugeriría crear esa política para, uno, tener claridad nosotros como brokers y dos, para contribuir con el trabajo de ustedes en el área contable, porque es que si no, eso es tenaz, eso es bien difícil. Ok, listo. Le transferimos eso ¿a quién? Angélica, ¿dónde está Angélica? Yo no la Aquí veo. estoy, Jenny, aquí estoy. Por favor, me contestas cuando te diga las cosas. Por favor, anota en el acta de la reunión que hay que tratar con Ángela el tema de la política de las cuentas de cobro. Por favor. Sí, Y lo eso que se pasa, trata Jenny, es que internamente. se dio la información precisamente por este tema y por eso se les está dando pues esta información, porque hay un poco de desorden en el tema de las cuentas de cobro, ¿sí? Entonces Ok, queremos cómo alinearlo y sí nos toca consultarle a Ángela cómo manejan las claro, políticas internas claro. en el manejo de las cuentas de cobro, porque obviamente tenemos que tener en cuenta que ante la DIAN también las cuentas de cobro tienen que ser en cada mes. Obviamente, si es mes vencido, como le indica Jenny, tener ya como un lineamiento, porque ya nosotros no nos deja hacer una cuenta de cobro en el mes anterior, ¿sí? Eso por una parte. Entonces tenemos que tener como el enfoque claro y por eso se dio pues esta capacitación para que tuviéramos claro
pero en realidad sí tocaría mirar con Ángela internamente cómo es el manejo de las cuentas de cobro en cuanto a pagos de comisiones, para que pues lo tengamos un poco más claro. Entonces lo voy a dejar acá en el punto del acta para que podamos transmitirlo con ella y darles la información a ustedes. Listo, Ángela, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos con el tema de la liquidación. Obviamente, sí quiero recordarles que cada uno de ustedes tiene su contador. Entonces, por ende, su contador también les puede decir, mira, hagan esto, miren esto, de acuerdo a su movimiento, ¿sí? De pronto, si ustedes se pasan ya de negocios grandes, deben tener en cuenta que ya tienen que pasar a régimen común, ¿sí? Todas esas normas tienen que tenerlas en cuenta y todo eso se los indica su contador. ¿Listo? Entonces, voy espérame un segundito, que ahora no me deja ya. Voy a compartirles. En la cuenta de cobro, yo les había comentado que hay dos características. Entonces, la primera característica es que debe tener ese párrafo cuando las cuentas de cobro son de menos de 3.900.000. ¿Listo? Otra característica importante, ¿cierto? Que uno estudia es si la cuenta de cobro es grande, ¿sí? Hay otra manera de sacar la retención en la fuente. Entonces, la primera es que no se haga retención en la fuente, o si no la colocan nosotros, hacemos retención en la fuente. ¿Qué retención hacemos? Porque generalmente pues es de 3.900.000, ¿cierto? Hacia abajo. ¿Qué retención hacemos? Hacemos la general, ¿cierto? Que es el 11% por comisiones y hacemos la retención de ICA según corresponda al servicio. ¿Listo? Eso es lo general. Pero vamos a la segunda partecita de la retención que yo les contaba. Entonces, si las cuentas de cobro son más grandes, son más de 3.900.000, nosotros debemos hacer una liquidación de retención en la fuente de independientes, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder identificar la retención en la fuente que nosotros vamos a hacer. Entonces, este es el modelito. ¿Sí los están viendo? ¿Sí están viendo el modelito, cierto? ¿O no? Sí, Sí, señora. señora. Sí, Bueno, señora, sí, listo. señora. Listo. Entonces, en el modelo, o este, digamos que es el formato de liquidación que viene, el salario o la comisión, ¿cierto? Digamos que vamos a colocarlo en un solo valor para que no nos vayamos tan alto. ¿Qué viene? Viene un descuento a esos ingresos. Entonces resulta que yo recibí una comisión de 10 millones de pesos. Entonces, yo pagué mi planilla súper juiciosa, con base del 40%, entregué mi planilla. ¿Yo qué tengo que hacer? Coger la planilla de ustedes, revisarla y después plasmarla aquí en esta liquidación. Entonces, ¿qué hago en esta liquidación? Yo cojo su comisión de 10 millones y le resto lo que ustedes pagaron en aportes, se lo quito porque ustedes ya lo pagaron. Entonces, mira, yo quito, si pagaron pensión, yo les coloco el valor de pensión que pagaron. Si pagaron fondo de solidaridad, que tienen que haber pagado porque no, si pagaron fondo de solidaridad en el caso de que paguen pensión, que en este caso si yo pagara pensión tendría que haberlo pagado. Y aportes de salud, ¿sí ves? Y acá viene la pregunta que hacía Adriana, creo que era, ¿qué más nosotros podemos descontar en la depuración de retención a independientes? ¿Listo? Entonces, aparte de la planilla, ¿sí? Es importante que ustedes nos coloquen o nos digan por medio del documento, oiga, es que yo aporto voluntariamente al fondo de pensiones. Entonces, ¿cuánto aportas? Yo de ahí tomo un valor y me lo puedo descontar, ¿cierto? Aquí, bueno, esto de apoyos del Estado, pues digamos que esto no aplicaría para nosotros, pero estos son en casos especiales. Míralo, acá está. ¿Sí? Esto es la primera partecita que nosotros podemos quitar de sus ingresos para que no haya base o baje la base de la retención en la fuente, ¿cierto? Entonces son cuatro ítems principales que son su planilla. Yo la colocaría total acá, menos la ARL y el aporte voluntario. Adicional, tenemos unas deducciones. Resulta que yo pago pago un crédito de vivienda,
¿cierto? Entonces, tú me debes informar los intereses que pagas, ¿cierto? Para yo poder hacer el descuento de los intereses. Hay un límite, si ustedes miran todo tiene un límite, ¿cierto? Pero yo me tomo, obviamente, sin pasar el límite de acuerdo a la información que ustedes me envían. ¿Listo? Cada año esta información tiene que cambiar al 30 de abril de cada año. ¿Sí? Entonces, hasta el 30 de abril hago con la misma información que traía el año pasado. A partir del 30, ustedes me dicen, no, mira, yo vengo pagando los intereses de vivienda este año por tanto. Entonces, me actualizan los documentos, ¿sí? Adicional a eso, que nos podemos también deducir el pago por independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un hijo menor de edad o con características que dependan económicamente de ti, podemos descontar hasta 32 VT mensuales, es decir, casi que el 10% de la cuenta de cobro, porque 32 VT son 16.286.000, ¿sí? Entonces yo me puedo poner, me puedo descontar el 10% de mi cuenta de cobro, ¿cierto? Esto obviamente tiene que venir acompañado de una carta del contador de ustedes, vuelvo y digo, donde dice que conoce su actividad y que certifica que ustedes tienen una persona dependiente de ustedes, ¿sí? Un hijo dependiente, hijo, hija, mamá, papá, ¿sí? Y yo ya puedo descontarles eso, ¿listo? Si pagan salud prepagada, lo mismo. Entonces, si pagan salud prepagada, también enviarme el certificado y yo también les colaboro, obviamente quitando también, descontando de ahí lo que ustedes pagaron de salud prepagada. Obviamente todo esto tiene topes, ¿no? Pero si ustedes pagan algo, yo me puedo tomar y así va bajando la base, ¿cierto? Bueno, rentas exentas. Entonces, las rentas exentas son los aportes a AFC, los aportes voluntarios que no pueden pasar del 30% de su cuenta de cobro, prácticamente. Es eso, ¿sí? Listo. ¿Qué más hay acá? Y ya, esa es la depuración. Ahí nos da un total, una base. Esa base que nos dé, nosotros tenemos que llevarlo a una tablita. Míralo acá. Es la misma tablita de cuando tú liquidas renta de persona natural. Se lleva, el valor base se lleva a esta tablita y uno dice lo que dice la DIAN, entonces coja la base, súmele no sé cuánto, multiplíquelo por tanto y eso es lo que tiene que pagar. O sea, eso simplemente es un análisis aritmético que tenemos que hacer. ¿Listo? Y así podemos bajar la base de la retención en la fuente. Este es el segundo método. Vuelvo y les digo, este método se da para cuentas de cobro grandes, mayores de 5 millones en adelante, ¿sí? Por lo general, las de 5 millones no generan retención en la fuente, pues porque pagan la planilla, ¿cierto? Entonces, eso no da base para retención. Entonces, por eso uno la hace de ese monto, ¿sí? Ese es el segundo tema. Ahora les voy a compartir acá nuevamente, vamos a volver a la cuenta de cobro, ¿cierto? ¿Dónde está la cuenta de cobro? Esta. Y en este punto que está subrayado están las dos formas de liquidar la retención en la fuente, general y de independientes, o no liquidar la retención en la fuente, pero vuelvo y les digo, eso depende de su movimiento en el año. Cada uno de ustedes sabe cuántos ingresos va a tener y cómo va a ser el manejo. Y de ahí ya nos empiezan a informar a nosotros. Y nosotros obviamente haremos a bien lo que ustedes nos digan en el tema de retención en la fuente. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda sobre esto? Quería hacer una Jenny, aclaración, Jenny, ahí de las cuentas de cobro que he visto. Hay que tener claro que si hay una comisión que está pendiente del mes anterior, la cuenta de cobro la generen con la fecha del mes vigente en la parte de arriba, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces están dejando, no, yo voy a pasar mi cuenta de cobro de septiembre, pero la paso ahorita en octubre. No. Entonces, la idea es que la cuenta de cobro venga con la fecha vigente en el mes que la paso, pero a donde dice observación o concepto de, no sé si ven debajo de donde dice la suma de, por concepto de comisión
eh, código número tal del mes de. Ahí es en donde se debe colocar la observación de qué mes es que estás haciendo la cuenta de cobro. Porque he visto algunas cuentas de cobro, pues pasa, digamos, el mes de septiembre y en octubre la están radicando y le ponen mes de septiembre. Entonces la idea es que quede en el mes realmente que sea a pasarse la cuenta de cobro, pues ya obviamente ya mirando con Ángela el tema de las políticas internas de cómo se van a manejar las cuentas de cobro. Pero sí es importante que en el concepto coloque que no importa, me deben una comisión de agosto, yo la paso en octubre con mi fecha 1 de octubre, 2 de octubre, pero en mi concepto coloco por concepto del mes de agosto, ¿sí? Para que tengan claro también eso y sea un poquito tanto para ustedes en su bitácora de cobros, que ustedes sepan también qué mes están cobrando, pero en la parte de arriba sí debe ir la fecha como tal del día que yo paso a la cuenta de cobro. De igual manera vamos a estar mirando también en algún momento si se hace cierre de cuentas de cobro, ¿para qué? Para que nosotros al finalizar el mes no tengamos pues ese problema o si ustedes ven que están en 29 y 30 y necesitan pasar una cuenta de cobro, la pasan al siguiente mes con el concepto de el mes anterior para que nos quede un poquito claro, pero pues eso tengo que hablarlo muy bien con la señora Ángela para que lo tengamos claro y tengamos un mismo lineamiento para todos, para que no tengamos el correr de que ay, no pase una cuenta de cobro de octubre o de septiembre, pero pues la podemos recibir en el siguiente mes con esa observación. Gracias, Angélica. Jenny, yo tengo una pregunta. Señora, sí, señora, dime. Es que no Bueno, tengo es más, si por tiempo. favor me puedes aclarar el tema de la base de cotización. Tú dices que por el 40%. Entonces, un ejemplo, yo recibí una comisión de 3 millones de pesos. Entonces, yo coloco 3 millones de pesos por el 40% y ese valor que me dé es sobre el cual yo tengo que cotizar. Si el valor te da menos del salario mínimo, tienes que cotizar por el mínimo. O sea, tendrías que subirlo un poquito, porque tienes que cotizar por el mínimo. Ah, ok. Yo Ujú, normalmente en este momento estoy cotizando sobre el mínimo, ¿sí? ujú. O sea, si yo o sea, mis comisiones yo las multiplico por el 40%. Si el valor me da sobre el mínimo o menos del mínimo, sigo cotizando por el Cotiz- valor mínimo. sí, señora, sigues cotizando sobre el mínimo. Pero yo les Ah, hago una intervención, qué pena interrumpir. Y es que cuando ustedes vayan a aportes en línea o la planilla, ustedes deben colocar en la variación, o sea, voy a darles un ejemplo. Los 3 millones por el 40%, ¿sí? sí, Eso me da por el 40%. Eso da 1.200.000. Y tú ya estás cotizando por el mínimo, ¿sí o no? sí. Entonces, uno la variación la colocas sobre la diferencia porque en aportes en línea ya está que tú estás cotizando sobre el mínimo. Entonces, supongamos que te dio 1.500.000 y tú ya estás cotizando con el mínimo que es 1.100.000 ahorita, 1.300.000. 1.300.000. Entonces, la diferencia de ese ingreso adicional son 200.000 pesos. Uno no coloca el 1.500.000 en la planilla, sino la diferencia, porque uno ya Que eso está es lo que cotizando. te hace, exactamente, eso es lo que te hace el operador, pero eso es ya cuando tu contrato vale más. Entonces tú simplemente llamas al operador, lo que te está diciendo María Fernanda, y le dices, mira, esta vez no voy a cotizar por el mínimo, sino por 300.000 pesos más, o le das el valor y él hace la diferencia y te la coloca y te la De liquida. acuerdo. Ujú. Es porque Ah, uno lo ok. hace directamente a al sistema, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque si no, ahí estás cotizando con mucho mayor valor. Ah, Así ok. es, así es, listo. Mónica, no te había visto. Hola, muy Hola, buenas Mónica, tardes ¿cómo para estás? todos. Quería comentarles, ahí hay la inquietud con respecto al tema del manejo interno de las políticas de la compañía. Es en función de, se realiza es con el valor, se pasa a la cuenta de cobro, es decir, si se cerró el negocio hoy y ya ustedes corroboraron con el propietario que ya realizaron el pago en la compañía, ustedes pueden pasar la cuenta de cobro con la fecha a hoy. Si en efecto, lo que decía Jenny, la solicitud es de los
del pago de la seguridad social, la política con L2L es el compromiso del broker de enviar la cuenta de cobro, es decir, si lo está pasando hoy 23 de octubre, obviamente va a pagar octubre, es en el mes de noviembre. Entonces, en el mes de noviembre es el compromiso del envío de ese pago de seguridad social con el valor que haya correspondido de los honorarios. Entonces, en ese orden, esa es La la respuesta en política. función de las inquietudes. No sé si había otras inquietudes, lo que capté fue eso. Entonces, de acuerdo a la política, Ángela, tiene es que ustedes pueden pasar los parafiscales es después, o sea, los aportes en línea después del mes vencido. Es decir, pagan hoy pasan hoy la cuenta de cobro porque ya corroboraron que el propietario realizó el pago, pero el siguiente mes es el compromiso de enviar ese pago de seguridad social. Gracias, Mónica. Adriana. Gracias. Yo quiero aquí hacer o sea, invitarlos a reflexionar en lo siguiente. Nosotros en la actualidad, como brokers y ya, digamos, pensando a futuro, debemos analizar mucho el tema del aporte como independientes del 40%, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese IBC o ese ingreso base de cotización más adelante va a tener un impacto en la pensión. Entonces, si nosotros estamos pensando también en hacer el aporte no solo por cumplir un requisito, sino con planes pensionales a futuro, pues vale la pena, ¿sí? Aumentar un poquito más ese aporte. Entonces, es una invitación eh, a pensar un poquito más en el futuro, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, porque muchas personas se limitan únicamente a hacer el aporte sobre el 40 y pues cuando se llegue a la edad pensional es donde uno dice, ay, pero ¿por qué yo no hice una mayor cotización pudiéndolo haber hecho? ¿Sí? Entonces es invitarlos a la reflexión. Gracias. Gracias. Bueno, pasamos aquí a otro puntico que no se me vaya a pasar el tema y es, permítame un segundo, es este. Mm, ah, ya no me, ¿lo están viendo o no? La cuenta de Sí, cobro, señora, Génesis. estamos Sí, viendo la listo. cuenta de cobro. Así es. Entonces, esta es una cuenta de cobro súper errada, ¿cierto? Que ya sabemos cómo debe venir exactamente la cuenta de cobro. ¿Por qué está errada? Porque resulta que las cuentas de cobro le estaban dejando un párrafo que salió en la norma del año más o menos 2016, en donde dice que no tengo trabajadores a cargo, no tengo vinculados más de un trabajador a cargo asociado a mi actividad, ¿cierto? Eso ya se derogó. Eso se derogó con la ley 2277 que cerramos en el 2022. Entonces, hemos recibido cuentas de cobro que vienen todavía con esa actividad. eh, Debemos retirarlo. Solamente aplica el párrafo que yo les acabo de decir en la cuenta de cobro, ¿cierto? Aplicar artículo 383, ¿cierto? Y porque la cuenta de cobro es menor de 95 UETs. Entonces, para que ustedes revisen su cuenta de cobro, quienes tengan esa cuenta de cobro con ese párrafo, no he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad, bórrenlo, porque eso ya quedó derogado. ¿Listo? Ese es otro comentario que les tenía de la cuenta de cobro. Listo, seguimos. Seguimos con la cuenta de cobro que está bien. Ok. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda sobre las cuentas de cobro? Porque es que quiero pasar a otro tema súper importante que ya tiene que ver también con cuentas de cobro y con facturación, pero ya dependiendo de la realidad económica de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, no veo. ¿Tienen alguna otra pregunta? No.
Jenny, no veo sí, las manos levantadas. Señora, Jenny, yo tengo una pregunta. Para la sí, sí. afiliación a la ARL, eso tiene unos códigos y demás. ¿Uno cómo se afilia? ¿Cómo qué Ah, actividad? bueno, dependiendo con la ARL, hay ARLs donde todo es, creo que ahorita todo es virtual, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿tú cómo haces el modo de afiliación? Digamos con Sura. Entonces, con Sura tú ingresas, te afilias y cuando tú te afilias en el listado de actividades, cuando tú vas a colocar tu actividad, te va a salir un listado de actividades, ¿cierto? sí, sí, Entonces, las actividades depende de lo que ustedes están haciendo. Entonces, si ustedes tienen actividad de corretaje, vamos a buscar qué actividad se asemeja, porque en este momento no tengo los códigos, pero qué actividad se asemeja al objeto social que tú realizas. Porque es que también se puede dar múltiple actividad. Entonces puede que tú hagas corretaje, pero al mismo tiempo no sé, tengas algo de comercialización. ¿Sí me ujú, entiendes? Entonces sí, ahí tenemos que mirar cuántas actividades vas a manejar tú por la ARL. Entonces, por lo general en la página o en las páginas siempre les dan como esa información de las actividades y de acuerdo al objeto social de ustedes la escogen. Es un código. Es un código que viene con la actividad económica más dos dígitos, ujú. ¿sí? Pero el código ya lo miran ustedes cuando se estén afiliando. Y las páginas son lapsas en eso porque les dan la información. Perfecto, bueno, Ujú. muchas gracias. Sí, no te puedo dar un código porque en ese momento no me acuerdo. Y también sería irresponsable decirte, no, coloca el 6810 no sé qué. No, no podría decirte. Pero sí las páginas de acuerdo a donde tú te vayas a afiliar, ellas tienen esa información adicional que te puede ayudar. Sí, Listo. pero aquí yo te quiero hacer un apoyo. Claro. Ujú. Es que por lo general, dada nuestra actividad, a menos que uno vaya a estar metida en obras, ¿sí? La actividad es la mínima, la más baja, que es del 0.055, ¿sí? Ah, no, En no, ARL. entonces espérame un segundo, Adriana. Es que una cosa es la actividad y otra cosa es la tarifa. La tarifa mínima es el 0.572 en ARL. La actividad, que es lo que tengo entendido que fue lo que me preguntaron, es la Sí, actividad económica que tú tienes que asociar cuando te afilias a la ARL. ¿Cuál es tu actividad? Entonces, actividad de corretaje, actividad de arriendos, Ya. actividad que eres odontóloga, ¿qué eres? ¿Sí me entiendes? Entonces ahí te sale el listado, pero digamos que ustedes que son hay diferentes tarifas, eso sí ya es diferente. No sé si a eso se refería la primera pregunta, pero yo lo entendí, fue la actividad económica de la cual ella debe colocar cuando se inscribe a la ERL, ¿sí? sí, yo preguntaba por la actividad económica, sí. Ah, ya, ok, sí. Entonces sí es como yo te lo decía. Lo que acota Adriana, muchas gracias, es la tarifa. Hay cuatro tarifas diferenciales. Hay que mirar de acuerdo también al objeto social. Entonces, por lo general, las actividades de administración donde tú no sales, donde tú no tienes tanto riesgo, ¿sí? Tú tienes que manejar el 0.572, que es la actividad de riesgo uno. Pero también en las ARLs te lo dices. Entonces, riesgo uno, van las secretarias, bueno, parte administrativa y de pronto ustedes si trabajan desde casa. Riesgo 2 entonces ya comienza a mirar que los operarios van en el riesgo 4 con los conductores, 4 y 5. Entonces el riesgo 2 no sé, pueden ser ustedes que salen a la calle, que están en su carro, que están atendiendo clientes, ¿cierto? Entonces hay riesgo uno 2 3 4 y 5 pero cuando ustedes se afilian, inmediatamente ahí mismo en la página alternamente les dice, ¿sí? Pero pues por lo general pensaría que todos están en riesgo uno, que es el 0.572. Esa es la tarifa. ¿Listo? Entonces, ahora sí prosigo con... Ah, bueno, les hablaba ya les mostré la cuenta de cobro errada. Ahora es importante comentarles lo siguiente. Las cuentas de cobro aplican para personas naturales, ¿cierto? Naturales no responsables de IVA, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas naturales no responsables de IVA?
prácticamente que en el año no tienen más de 145 millones de ingresos para el año 2024, ¿cierto? Entonces, sí, ahí es donde quiero invitarlos también a que ustedes revisen con su contador, ¿cierto? Digamos, estamos en octubre. Sería bueno que ustedes se reunieran con su contador y verificaran los ingresos que han tenido. ¿Por qué? Porque no sabemos a estas alturas cuánto LSL les haya pagado o si se pasan de sus 145 millones, ¿cierto? Si se pasan de esos 145 millones, ustedes pasarían automáticamente a ser responsables de IVA. ¿Eso qué conlleva? Eso conlleva a un cambio de régimen. Ya no son persona natural, sino son régimen común, ¿cierto? Entonces, tienen que revisar y también tienen que informarnos eso, que ya son de régimen común y ahí es donde nos deben actualizar el RUT, ¿cierto? Y presentarnos el RUT actualizado. Pero eso nosotros no se los podemos decir. Eso lo deben mirar ustedes. Yo siempre les aconsejo que estén revisando en junio y ahorita en septiembre esa información, porque si ustedes se pasan de ese valor, o sea, la DIAN los puede requerir y decirles, mire, ustedes ya pasan a régimen común, tienen que pagar una cantidad de sanciones, ¿cierto? O cómo puede que la DIAN no lo requiera. Pero digamos que como conscientemente y de manera sensible les digo que es importante que miren su situación, ¿cierto? Porque digamos que si son todos los meses cuentas de cobro menores, pequeñas, pues no van a llegar a ese valor. Pues con nosotros, con el EOCL, no sé qué otras actividades o en qué otras empresas ustedes presten servicio. Entonces ya tienen que mirar su parte general y global de su situación para que nos informen a nosotros. Si nos van a empezar a hacer factura dependiendo de su situación fiscal o si seguimos con cuenta de cobro. Nosotros, como L2L, si ustedes no nos informan, vamos a seguir con las cuentas de cobro, porque no nos daremos cuenta solamente cuando yo vaya a cerrar cierre fiscal, cuando vaya a hacer el cierre fiscal, ¿cierto? Que es en donde yo reviso el movimiento de cada persona. Pero antes no. Antes sí deben revisar ustedes, ¿sí? Eso es como una parte para, yo los invito para que ustedes lo revisen, para que ustedes lo hablen, lo escalen con su contador, ¿sí? Cada una revise como el tema de lo que recibe. Y nosotros, obviamente, el E2L, pues vamos a recibir la información que ustedes nos den. Hay otra parte, Angélica, en particular que debamos hablar de las cuentas de cobro. Pues sí, quería hacerles Sí. la invitación de que de pronto si ahorita vamos a empezar a mirar, no he mirado internamente si ya hay RUTs, igual los invito a que a partir de ahorita para que tengamos la información y sea un poco más clara y también para ustedes si van a hacer ese proceso que dice Jenny, de pronto revisar de una vez si no se han pasado, me actualicen ese RUT porque ese RUT sí cada año se va a estar solicitando. Digamos, la idea es que de aquí en adelante, si ustedes mandan una cuenta de cobro o si la tienen en este momento, me la puedan enviar y podamos tener esa información. También es importante esa información para nosotros, para los medios magnéticos, que la información sea veraz, sea clara también y poderla ingresar y actualizar si hay algún cambio. Entonces los invito para que hagamos el proceso del RUT, lo dejemos actualizado. Ah, que ya lo tengo listo, no importa, me lo envíen y yo acá armo la información, porque pues tengo que hablar con Ángela internamente si tenemos alguna carpeta actualizada con esta información. Entonces, pues la idea es que ustedes nos puedan colaborar con eso. Es importante tanto para ustedes como nosotros y pues si van a hacer el proceso que les indica Jenny, pues de una vez lo dejan al día, quedan ustedes tranquilos, me envían la información a mí y pues obviamente si ustedes manejan otros clientes, pues también les van a enviar la información y ya van a tener más claro lo del tema del grupo. Entonces, pues la idea es que me colaboren con eso y podamos pues dejar la información al día. Como les indico, es cada año que se hace esa actualización. Ya si ustedes realizan algún cambio o hay alguna eventualidad y me lo envían, pues lo actualizamos de igual manera, no hay ningún problema. Aló, ahora sí, no encontraba ahí. Gracias, Angélica. No sé si tengan otra duda.
sobre el tema de las cuentas de cobro. No, básicamente es ya la revisión por parte de, en este caso de Angélica, la revisión de lo que se ha pagado, o sea, lo que va en cada mes versus las cuentas de cobro. Lo más probable es que se vaya a realizar revisión de los brokers quienes han superado los valores y no se tengan los soportes, los aportes de seguridad social. Se les va a estar solicitando eso para el envío a contabilidad para que ella pueda hacer el respaldo a la compañía. De todas maneras, es importante que ustedes sepan que, digamos que como contadora de la compañía y Angélica como asistente del proceso contable, cualquier duda que tengan, nos pueden consultar a nivel contable. O sea, no importa si ustedes tienen su contador y de pronto él les dijo una cosa y quedaron con duda, nos llaman. Y si podemos ver diferentes soluciones para ustedes y colaborarles, con mucho gusto, teniendo en cuenta pues que ya este tema fiscal y contable está un poquito auditado y está revisado un poquito, no, está ahorita la DIAN encima de todo el mundo. Entonces, la idea de nosotros es actualizarlos y comentarles a ustedes sobre los pros y los contras de este proceso contable y fiscal, ¿cierto? Dada a su situación, a su situación real de cada año, ¿ve? Entonces, cualquier cosa estamos ahí pendientes. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Yo creo que no, Dale, no sé muchas gracias. si tengan otra pregunta, pero bueno, yo pienso que por acá ya terminamos y cualquier cosa que ustedes necesiten, pues bueno, estamos ahí. Muchísimas gracias, Jenny. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Angélica. Gracias, Jenny, Muy Angélica, bien. gracias. Bueno, con Feliz mucho Muchas tarde. gusto. Con gracias. mucho Gracias. gusto. Mira, entonces ve Feliz para tarde. resumir, comisión que se cause, mi Jenny, Señora, entonces para resumir, comisión que se haga en mes, se cobra en el mes y el compromiso es que una primera semana o cuando pronto pague la planilla ese mes la pase a la oficina. sí, señora. Ujú, Bueno, mi hermana, así es. muchas gracias, un abrazo. Bueno, muchas Gracias. bendiciones. Feliz Muy tarde. buena tarde.